Hay un momento que casi ningún hombre reconoce cuando lo está viviendo. No es un beso. No es una declaración. No es un mensaje a las 2 de la mañana. Es algo mucho más silencioso. Mucho más antiguo. Y si no sabes leerlo, puedes pasarlo de largo. Puedes confundirlo con indiferencia. Puedes incluso destruirlo sin saber que lo tenías. Lo que vas a entender hoy no se enseña. No está en ningún libro de autoayuda. No lo vas a escuchar en boca de ningún hombre que todavía está buscando aprobación. Esto es lo que ocurre dentro de ella cuando ya tomó una decisión, sin decirte nada. Piensa en la última vez que sentiste que algo estaba pasando entre tú y una mujer. Esa sensación ambigua. Esa mezcla de claridad y duda que conviven al mismo tiempo, quizás ella te miraba un segundo más de lo necesario. Quizás en medio de una conversación hubo un silencio que ninguno de los dos quiso romper. Quizás notaste que se acercaba un poco más de lo que la situación exigía, y luego, de repente, parecía distante. Fría. Como si nada hubiera ocurrido. Y tú ahí, en ese espacio entre lo que creíste sentir y lo que no puedes confirmar, haciéndote la misma pregunta que se han hecho millones de hombres antes que tú. ¿Le gusto, o solo estoy interpretando lo que quiero ver? Esa pregunta, ese estado de incertidumbre sostenida, es exactamente donde la mayoría de los hombres comete el error más costoso de su vida amorosa. Pero antes de llegar a ese error, necesitas entender algo sobre cómo funciona ella. No cómo crees que funciona. Cómo funciona de verdad. El cerebro femenino no elige de la misma manera que el masculino. Un hombre, cuando siente atracción, generalmente lo sabe. Hay claridad. Hay dirección. Hay un impulso que apunta hacia algo concreto. Una mujer no funciona así. Su sistema límbico, esa parte del cerebro que procesa emociones antes de que la razón tenga tiempo de opinar, no opera con certezas. Opera con estados. Con sensaciones acumuladas. Con una especie de registro interno que va tomando nota de cada interacción, cada tono de voz, cada momento en que tú estuviste presente, o en que fallaste sin que ella te lo dijera. Y aquí viene algo que cambia la forma en que entenderás todo lo que sigue. Ella no decide con la mente. Decide con el cuerpo. Antes de que ella misma sepa conscientemente que te eligió, su sistema nervioso ya lo sabe. Ya lo registró. Ya lo procesó. Lo que llamamos señal no es una decisión racional. Es la filtración de ese proceso inconsciente hacia la superficie. Es el momento en que lo que ocurrió dentro de ella, empieza a asomarse afuera. Y ese momento tiene una forma específica. Una sola forma verdadera. Pero para entenderla necesitas primero dejar de buscar lo que no es. Porque la mayoría de los hombres pasan años persiguiendo señales falsas. Señales que se sienten bien pero no significan nada. Señales que el ego quiere leer porque le dan comodidad. Una mujer que te manda mensajes constantemente no necesariamente te eligió. Puede estar aburrida. Puede estar buscando atención. Puede estar usando la conversación contigo para procesar sus pensamientos sobre otro hombre. Una mujer que flirtea no necesariamente te eligió. El flirteo es social antes de ser íntimo. Hay mujeres que flirtean por hábito, por poder, por juego. No por elección. Una mujer que te toca no necesariamente te eligió. El contacto físico puede ser afecto genuino sin ser atracción profunda. Puede ser comodidad sin ser deseo. Estas señales no son mentiras. Son simplemente incompletas, y lo que hace la mayoría de los hombres es quedarse con lo incompleto. Construir una historia sobre fragmentos. Invertir emocionalmente en algo que todavía no tiene forma. Pero aquí es donde todo cambia. La señal real no llega cuando ella se acerca. Llega cuando ella se detiene. Hay un comportamiento que las mujeres exhiben de manera casi universal cuando algo dentro de ellas ya se decidió.
Un comportamiento que no es dramático. No es evidente. No es lo que aparece en ninguna lista de señales de que le gustas. Es esto, ella empieza a regularse frente a ti. Piénsalo un momento. Cuando una mujer no siente nada especial por alguien, se comporta con naturalidad. Es fluida. Es espontánea. Dice lo que piensa, ríe sin calcular, se mueve sin conciencia de sí misma. Pero cuando algo real empieza a ocurrir dentro de ella, algo cambia. De repente se vuelve ligeramente consciente de sí misma en tu presencia. Ajusta su postura sin razón aparente. Hace una pausa antes de responder, no porque no sepa qué decir, sino porque algo en ella está midiendo cómo lo dice. Hay un segundo de cálculo invisible antes de cada pequeña acción. Eso no es inseguridad. Eso es activación. Su sistema nervioso detectó algo que vale la pena proteger. Vale la pena no arruinar. Cuando una mujer empieza a cuidar cómo se presenta ante ti, no es vanidad. Es una respuesta primitiva a una amenaza emocional real, la amenaza de que podrías importarle demasiado. Y lo que ocurre después, casi ningún hombre lo nota. Porque viene disfrazado de lo contrario. Después de ese momento de regulación, ella crea distancia. No porque haya perdido el interés, sino porque lo encontró. Este es quizás el malentendido más devastador en la dinámica entre hombres y mujeres. El hombre interpreta el alejamiento como rechazo, como indiferencia, como una señal de que se equivocó al leer la situación. Y entonces hace una de dos cosas. O se retira también, creyendo que está siendo prudente. O avanza demasiado rápido, intentando recuperar algo que en realidad no estaba perdiendo. Ambas respuestas destruyen lo que estaba construyéndose. Porque lo que ella necesitaba en ese momento no era que te acercaras más. Y tampoco que te alejaras. Necesitaba que te mantuvieras estable. Presente sin presión. Disponible sin urgencia. Necesitaba ver si podía confiar en tu presencia cuando ella no estaba siendo explícitamente cálida contigo. Eso es la prueba que no te anuncian. La que más importa. Hay algo que la oxitocina, la hormona que el cerebro femenino libera durante la conexión emocional profunda, hace que pocas personas conocen en su totalidad. No solo genera apego. Genera vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, para la mayoría de las mujeres, es el estado más peligroso que existe. No porque sean débiles, sino porque lo que tienen dentro cuando se permiten sentir de verdad, es poderoso. Y saben, aunque no lo articulen conscientemente, que entregarlo al hombre equivocado tiene un costo enorme. Entonces cuando su sistema empieza a liberar esa química frente a ti, algo en ella se activa como sistema de defensa. Se aleja para ver qué haces. No te lo dice. No lo planea conscientemente. No es un juego calculado. Es un mecanismo de protección tan antiguo como el vínculo humano mismo. Y aquí es donde ella empieza a mirarte diferente. Ya no te mira para saber si le gustas. Te mira para saber si eres seguro. Para saber si puedes sostener lo que ella siente sin que eso la ponga en riesgo. La pregunta que ella tiene en esos momentos de silencio no es ¿me quiere? Es ¿puedo permitirme quererlo a él? Ahora quiero que visualices algo. Imagina una conversación. Los dos solos. Un espacio donde el tiempo ha perdido un poco su rigidez. Están hablando de algo sin importancia, pero la conversación tiene un peso que ninguno nombra. En un momento dado ella dice algo. Algo ligero, quizás gracioso. Y cuando termina de decirlo, se queda mirándote. No esperando que respondas. Esperando algo que no tiene nombre. En ese silencio de 2, 3 segundos, algo ocurre que no tiene traducción verbal. Ella toma una pequeña decisión. Su respiración se vuelve ligeramente más lenta. Sus hombros, sin que ella lo ordene, bajan 1 milímetro.
La tensión que tenía en la mandíbula se suaviza. Y luego mira hacia otro lado. No porque algo la interrumpió, sino porque sintió demasiado y necesitó romper el contacto. Eso no es indiferencia. Eso es exactamente lo contrario. Ese movimiento, ese desviar la mirada después de un momento de intensidad, es uno de los gestos más honestos que el cuerpo humano produce. No se puede fingir con credibilidad. No viene del pensamiento. Viene de un sistema mucho más profundo que cualquier cálculo consciente. Cuando ella aparta la mirada primero, es porque el contacto ya fue suficientemente real como para necesitar un respiro. Pero hay un detalle que lo arruina todo. Y es que la mayoría de los hombres, en ese exacto momento, dicen algo. Rompen el silencio. Hacen un chiste. Preguntan algo irrelevante. Llenan el espacio que debería quedar vacío porque no saben tolerar la tensión de lo no dicho. Y con eso, sin saberlo, le envían un mensaje a su sistema nervioso. No soy capaz de evitar la intensidad sin domesticarla. Y ella lo registra. No conscientemente. No con juicio. Pero lo registra. El hombre que puede quedarse en ese silencio, que puede sostener ese peso sin necesitar resolverlo inmediatamente, que puede mirarla cuando ella desvía los ojos y esperar a que los vuelva a levantar, ese hombre le activa algo que muy pocos activan. No porque sea misterioso, sino porque es estable. Y la estabilidad emocional, para el sistema límbico femenino, es el equivalente exacto de lo que la belleza física es para el sistema visual masculino. Es irresistible porque es escasa. Aquí hay algo que casi ningún hombre se permite considerar. Ella no se aleja porque no siente. Se aleja porque siente más de lo que esperaba. Y lo que hace con ese sentimiento depende, en gran medida, de lo que tú haces mientras ella decide. Piensa en las veces que algo prometedor se apagó sin explicación aparente. Esa conversación que tenía electricidad y de repente se enfrió. Esa conexión que parecía real y un día simplemente ya no estaba. ¿Qué pasó en los días o semanas justo antes del silencio? ¿Avanzaste demasiado rápido? ¿Le mostraste demasiado pronto lo que sentías? ¿Llenaste cada espacio que ella dejaba abierto? ¿O al contrario, desapareciste justo cuando ella empezaba a bajar la guardia? ¿Te volviste frío cuando ella se volvió vulnerable? ¿Interpretaste su distancia como desinterés y respondiste con distancia propia? Ahora todo empieza a tener otra forma. La mayoría de los hombres interpreta la atracción como algo que se construye con acciones. Con palabras. Con presencia constante. Con demostraciones. Pero la atracción femenina profunda no se construye. Se permite. Ella ya tiene dentro de sí los materiales. La capacidad de sentir, de desear, de elegir. Todo eso ya existe en ella antes de que tú aparezcas. Lo que tú haces, o no haces, es crear las condiciones para que ese proceso ocurra sin interferencia. El hombre que entiende esto no persigue. No convence. No actúa para impresionar. Existe de una manera que hace que existir cerca de él se sienta seguro. Se sienta real. Se sienta como algo que vale la pena no desperdiciar. Y eso, ella lo detecta. Con una precisión que no tiene explicación racional pero que raramente falla. Y el último punto es el que define si ella se queda o se aleja para siempre. Porque todo lo que hemos hablado puede estar presente. La regulación. El silencio. La distancia que no es rechazo. La mirada que se desvía. Todo puede estar ahí. Y todavía perderse, si en el momento en que ella finalmente baja la guardia, tú no estás presente. No emocionalmente presente. No disponible de verdad. Cuando ella toma la decisión de mostrarte algo real, algo que normalmente protege, y lo que encuentra de tu lado es distracción, o ansiedad, o una versión de ti que no está completamente ahí, ese momento no regresa.
No porque ella sea cruel, sino porque su sistema tomó nota. Aquí no hay seguridad. Aquí no se puede ser real. Y lo que se cierra en ese instante no siempre vuelve a abrirse. La señal de que ella ya te eligió no es solo lo que ella hace. Es lo que tú eres capaz de sostener cuando ella finalmente se muestra. Eso es lo que pocos hombres entienden. Eso es lo que separa a los que ella recuerda de los que ella simplemente conoció. Esto no es manipulación. Es entender cómo funciona el ser humano antes de que el lenguaje existiera. Antes de que tuviéramos palabras para lo que sentimos, el cuerpo ya sabía leer a los demás. Ya sabía detectar quién era seguro y quién no. Ya sabía cuando algo valía la pena y cuando era mejor protegerse. Ese sistema sigue operando. En ella. En ti. En cada interacción que tiene verdadero peso. Entenderlo no te convierte en alguien que manipula. Te convierte en alguien que ve. Y ver claramente es la base de cualquier relación que valga la pena tener. Si esto resonó en ti de una manera que no esperabas, si hay algo aquí que nombró algo que ya sentías pero no podías articular, entonces este canal es para ti. No para el hombre que busca trucos. Para el hombre que quiere entender. Suscríbete no por hábito. Por disciplina. Porque elegiste ser el tipo de hombre que no deja de observar, de profundizar, de afinar su lectura de la realidad. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar en una situación concreta, déjalo en los comentarios. Sin filtros. Sin necesidad de quedar bien. Aquí no se juzga al hombre que está aprendiendo. Se respeta. Hasta la próxima, share.